La historia de los grandes pueblos de la antigüedad, como los de Babilonia, los de Persia, los de Egipto, los de Roma, los de Grecia o de la India, se entiende y se conoce sobre todo a partir de los mitos. ¿Qué tanto esa metodología literaria, lingüística, histórica aplica al origen de la nación mexicana? Ese es el asunto que nos ha convocado, que nos ha traído aquí, al Zócalo de la Ciudad de México. Estamos en la Plaza de la Constitución, llamada así por la Constitución de Cádiz de 1812. A nuestra espalda tenemos la Catedral Metropolitana. El águila ha sido vista por diferentes civilizaciones como la reina de las aves. Se le ha utilizado para significar un poder bajado del cielo, capaz de hacer la guerra. La cultura babilónica legó un relato según el cual un rey, de nombre Etana, fue llevado al cielo por un águila. Chevalier y Gerbrandt, en su diccionario de los símbolos, hablan del águila mítica en los siguientes términos. Cito entre comillas: reina de las aves, corona el simbolismo general de aquellas, que es el de los ángeles, el de los estados espirituales superiores. En la antigüedad clásica, es el ave de Zeus con la que llega incluso a identificarse. Los griegos decían que las águilas podían seguir la trayectoria del sol. En los Salmos, se tiene al águila como símbolo de regeneración espiritual, cual si fuera el ave fénix. En la época de Mario, los ejércitos romanos adoptaron al águila como emblema. Durante la invasión a la Galia, puso como símbolo de la legión un águila de plata, colocada al extremo del asta. El ave tenía en sus garras un haz de rayos de oro. El general Gerardo Clemente Vega García, ex secretario de la Defensa Nacional de México, asegura lo siguiente en su libro La bandera en México. Con el águila se puede decir que nació el imperator en Roma, y fueron mejorando las condiciones del águila con el aumento del lujo romano hasta llegar a ser de oro en tiempos del César. Los historiadores cristianos atribuyen las cualidades del águila a San Juan y su evangelio por la espiritualidad del mismo. Chevalier y Gerbrandt afirman que otro aspecto solar del águila se identifica en el pájaro mítico Garuda, al que señalan como montura del Vishnu. Garuda es Nagari, enemigo de las serpientes, o Nagantaka, destructor de serpientes. Esto último no quiere decir que el águila llegue a tener solo características positivas. También las tiene negativas, como la de rapiña, destrucción o abuso de poder. Sin embargo, su identificación con el sol predomina. La serpiente es también un animal simbólico cuya valoración es mucho más ambigua que la del águila. Ha sido imaginada como símbolo del mal, de la muerte y de lo subterráneo por su capacidad de vivir en agujeros. Sin embargo, se le ha atribuido capacidad de rejuvenecimiento porque muda de piel. La serpiente ha recibido culto por su capacidad de morder y matar, pero también de prolongar la vida. Se le ha atribuido la capacidad de autofecundarse. Para los antiguos griegos, la posibilidad que tiene de morder su propia cola significa el movimiento cíclico de la historia, un continuismo perpetuo. Manuel Carrera Stampa, quizá el investigador mexicano más reconocido en el tema, nos dice en su libro El Escudo Nacional
que la serpiente devorada por el águila debe entenderse como la expresión simbólica de la derrota del arco nocturno celeste por el sol, el eterno combate entre las potencias del día y la noche, luz y tinieblas, y el triunfo del día sobre la noche. El conjunto escultórico que tenemos a nuestras espaldas es el que representa el momento en que la comitiva azteca descubre al águila devorando a la serpiente y posada sobre un nopal. En la tierra prometida, o en el lago y la tierra prometidas, para que se instalasen en ellos. Este conjunto escultórico se localiza donde, según la tradición, insisto, ocurrió este descubrimiento, después de un peregrinaje que puso a prueba el tesón, la resistencia y la vocación de encontrar un símbolo de origen de los aztecas. Este conjunto escultórico se localiza en la primera calle de Pino Suárez, entre el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el nuevo edificio del gobierno del Distrito Federal. Según el fraile dominico Diego Durán, en su Historia de los indios de la Nueva España y islas de tierra firme, lo he leído textual, una obra terminada en 1581, los aztecas llegaron primero a lo que hoy es San Antonio Abad y de ahí alcanzaron lo que conocemos en la actualidad como San Pablo, donde parió la hija de uno de los señores principales de la caravana indígena. Una posterior exploración les permitió encontrar un ojo de agua hermosísimo, tal como venía en las profecías del dios Huitzilopochtli. El hallazgo, sin embargo, fue mantenido en secreto. A la noche siguiente, se apareció en sueños Huitzilopochtli a uno de los principales sacerdotes y le ordenó que fueran al lugar donde habían arrojado el corazón de Copil, quien era sobrino de la divinidad, y le anunció que ahí, en ese tunal, encontrarían un águila. El dios mandó que fundaran ahí su ciudad y que le pusieran por nombre Tenochtitlan. Según Fray Toribio de Benavente, en sus memoriales, Tenochtitlan quiere decir fruta que nace de la piedra. Es Alvarado Tezosomoc quien asegura que los aztecas adoptaron como emblema de sus armas y como su divisa al águila sobre el nopal devorando a la serpiente. Enrico Martínez, en su famoso Reportorio de los Tiempos, impreso en 1606, cuenta lo que sigue, buscando entre carrizales y espadañas, hasta que al fin apareció el tunal con un águila y vuelta la cara al sol con una culebra entre las uñas. Vemos entonces que el mito del águila devorando a la serpiente tiene, sí, raíces míticas que son señaladas en versiones históricas. No se crea que durante la colonia se hizo de lado el emblema del águila que devora a la serpiente. Por razones de tiempo, diremos de manera muy breve que el águila posada en el nopal formó parte del escudo de armas del virrey duque de Alburquerque, quien gobernó entre 1701 y 1711. Para no extendernos, basta revisar los ejemplares de la Gaceta de México de esos tiempos. En la Gaceta de México se utilizó el grabado del águila devorando a la serpiente en algunas de sus ediciones. Recapitulemos de manera breve. El mito del águila posada sobre un nopal tiene un claro origen azteca, pueblo que se convertiría en el pueblo mexica. No fue hecho de lado este mito durante el virreinato, durante la colonia. Luego, ya al comenzar la lucha de independencia, fue esta divisa adoptada, entre otros, por el general José María Morelos y Pavón,
En una bandera que tiene los colores azul y blanco, entre paréntesis los colores de la Virgen María, se ve un águila posada sobre el nopal y que está coronada. Con Iturbide, ¿qué sucedió? Algo interesante. En la Declaración de Independencia, que se firmó el 28 de septiembre de 1821 por la Junta Soberana, no aparece emblema alguno. Es solamente el papel utilizado. En la bandera del ejército trigarante, la que tenía de manera oblicua los colores blanco, verde, rojo, con 3 estrellas doradas en cada franja, sobre cada franja, tampoco aparece. Pero, una vez convertido Agustín de Iturbide en emperador, su escudo de armas reproduce al águila posada sobre el nopal y devorando a la serpiente. Y también en la bandera del primer imperio. Esta casa perteneció a Agustín de Iturbide. El 15 de mayo de 1822 fue proclamado emperador aquí. Hoy pertenece a una institución bancaria. Reza la tradición que Iturbide apareció en el balcón central de esta edificación para aceptar el ser emperador de México. Brevemente, veremos cómo el águila que devora a la serpiente o el águila simplemente aparecen en distintas banderas, tanto de conservadores como de liberales, de centralistas como federalistas, de monárquicos como de antimonárquicos. El águila y la serpiente forman parte de la identidad de este país. El heroico Colegio Militar tiene en el águila uno de sus emblemas. A los cadetes, de hecho, se les conoce como aguiluchos. Hemos de decir también que entre los principales defensores del castillo de Chapultepec, en la batalla del 13 de septiembre de 1847, figuraron precisamente cadetes del heroico Colegio Militar. A nuestras espaldas tenemos el altar a la patria, el monumento a los niños héroes. Ustedes podrán apreciar en la base del conjunto escultórico cómo está trazada, si se me permite la expresión, un águila mexicana. El águila está íntimamente relacionada con la historia, con el devenir histórico de nuestro México. La casa de Cesare Scala de Milán, Italia, elaboró hacia 1864 este carruaje de gala que acompañó a Maximiliano en su viaje a México y que fue utilizado en contadas ocasiones durante su estancia en el país. La carroza, de estilo barroco, está decorada con molduras de plata y bronce, esculturas de niños y ángeles, escudos imperiales y la inscripción Equidad en la justicia. Resalta, por supuesto, el escudo de armas de Maximiliano y en el centro el águila devorando a la serpiente. Al triunfo de la República contra el gobierno de Maximiliano, el presidente Benito Juárez entró a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867 a bordo de esta calesa. El carruaje, que más tarde fue de uso personal del presidente, fue fabricado en París y decorado con el escudo nacional mexicano y motivos de inspiración prehispánica. Muchas de las actividades, ceremonias, viajes y acontecimientos que ocurrieron durante el gobierno de Díaz se celebraron con la acuñación de medallas.
Destacan la que celebra el pabellón mexicano de la Exposición Internacional de París en 1889 y la que conmemora el primer centenario de la independencia nacional en septiembre de 1910. Estamos ahora delante del Palacio Nacional. Ustedes podrán advertir que arriba del balcón central, donde el jefe del Ejecutivo preside ceremonias importantes como el grito de independencia la noche del 15 de septiembre y la del desfile militar el día 16 de septiembre, ustedes podrán advertir que encima del balcón central está la campana de Dolores. La campana que tañó el cura don Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre para comenzar el movimiento insurgente de independencia contra los españoles. Estamos hablando de 1810. Arriba de la campana, en cantera, se encuentra labrada el águila mexicana. Pero el águila, nótenlo por favor, está de perfil. ¿Y por qué de esa manera? Porque así lo ordenó el jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, en decreto del 20 de septiembre de 1916. En conclusión, no podemos entender a México sin el águila. El águila fue símbolo para las comunidades originarias, en este caso para los aztecas. El águila permaneció en el imaginario popular mexicano. Lo retomaron los independentistas, lo retomaron los conservadores y los liberales. Hoy el águila forma parte de México, como México forma parte del águila.